Bueno, buenas noches nuevamente. Segunda oportunidad. Hoy Morphy está trabajando más fuerte. Por favor, confírmenme si pueden ver el iPad. Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, arrancamos planteando un problema. Supongan que todos quieren hacer un ahorro. Van a comenzar a hacer un ahorro. El ahorro lo van a comenzar a hacer hoy. Y van a depositar desde hoy todos los meses 80,000 pesos. Durante 20 años. Es decir, van a tener 240 periodos mensuales. A una tasa de interés efectiva anual del 5%. Es decir, si hacemos nuestro diagrama de flujo, lo que les estoy planteando es una serie de pagos iguales, constantes, a final de cada periodo, de 80,000 pesos, incluso desde el periodo cero. O sea, fíjense que esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puntos suspensivos, 239, 240. Y queremos saber cuánto dinero vamos a tener ahorrado a los 20 años. Si ustedes ya abrieron sus ecuaciones, fíjense que esto lo podríamos resolver. El valor futuro va a ser igual a un valor presente de ese primer pago por el factor F dado P, I y N. Pero ¿cuánto es I? Si estos son meses, ¿qué me falta calcular? La tasa periódica. La tasa periódica mensual, ¿cierto? Si voy a hacer ahorros mensuales, pues tengo que contemplar cuál es mi tasa mensual, mi tasa nominal mes vencida, que es igual a 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre 12. Profe, no sé lo que escribe. ¿No se está viendo? No, ya ahora sí, qué pena. A la 1 sobre 12 menos 1. ¿Cuánto da esa tasa nominal? Creo que daba como 0,04. Si me regalan 4 decimales más, les agradezco. $4,074. 0,04074. Y uno más. 0,4074.
1, 2, 3. Profe, creo que hizo falta un 0 entre la coma y el 4. Ok. Listo. Es 0,04704. Listo. Es decir, que esto lo podríamos expresar como el valor presente por el factor f dado p 0,004704 y 240 más lo que tengo en azul, que sería el A por el factor F dado a 0,004704 y 240 periodos. Es decir, que mi valor futuro es igual a los 80.000 por 1 más 0,004704 elevado a la 40 más 80.000 por el factor. ¿Cómo es el factor F dado a? Yo lo estoy abriendo por acá para poderlo ver de la hoja. 1 más I a la N menos 1 sobre I. 1 más I, 0,004704 a la N sería a la 240 menos 1, esto es un 4, sobre I, es decir, 0,004704. ¿Cuánto les da ese valor futuro? Y pregunta, ¿todos sí están entendiendo el planteamiento del problema? ¿Sí se están dando cuenta que hay dos? Tenemos en el diagrama de flujo que planteamos, que es un ahorro desde hoy, estamos combinando dos factores de pago único, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta de eso? Tenemos la flecha en verde, la vamos a atender como un pago único y todas las flechas azules como una serie uniforme. ¿Cuánto les da el valor? ¿Cuánto tienen ahorrado al cabo de los 20 años? Profe, a mí me dio 35.693.404. 694.000. 93.404. 93.404. Vale. Listo. Chequémoslo en Excel. Entonces, voy a dejar de compartir acá o me voy a pasar al Excel. Voy a copiar mis valores de entrada. Tengo una que es de 80.000. Tengo una tasa efectiva anual que es del 5%. Tengo una nominal mes vencida que le voy a decir redondear para que nos dé el mismo valor, ¿cierto? A 1 más la tasa efectiva
elevado a la 1 sobre 12 menos 1 vamos a redondear a 6 decimales. Nos queda igual, ¿cierto? José Antonio que me escribe en el chat. A todos cuando les doy acceso ya los he revisado y los he chequeado en la lista. Y tengo mi periodo de tiempo, que es 20 años, y tengo mi N, que es de 240, ¿cierto? 240 meses. Si hiciera entonces el análisis por periodos y solo con pagos únicos, pues tendría valores y por acá la equivalencia en 240, en el periodo de 240. Hagámoslo utilizando solo ecuaciones de pago único. Entonces, tengo 240 periodos, ¿cierto? En donde durante todos los periodos voy a reservar 80.000, lo voy a dejar fijo. Y voy a encontrar la equivalencia utilizando la ecuación valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Es decir, que mi valor presente, si este es mi pago único, por 1 más i, tengo mi i acá, lo voy a dejar fija, elevado a la n. En este caso sería 240, lo voy a dejar fijo, menos el periodo en el que estamos de análisis. Entonces, fíjense que estos 80.000 ubicados en el periodo 0 equivalen, utilizando una tasa del 5% anual o una tasa efectiva para el periodo del 0,004 a 212.258 pesos dentro de 20 años. Si lo revisamos y nos quedó bien, el último pago, el último ahorro que vamos a hacer, el del periodo 240, pues me tiene que equivaler a 80.000 pesos, porque ya está ubicado en el periodo 240, ¿cierto? Y ahí lo podemos ver y está bien. Si hacemos la sumatoria de la columna de equivalencias de cada uno de esos pagos, pues tengo que llegar al mismo valor que ya calculamos en la tablet, ¿cierto? Que sería mi valor futuro de cuánto tengo en total acumulado. Entonces hagamos la sumatoria de la columna de equivalencias y debo llegar a 32 millones. A nosotros nos dio un poco menos, ¿cierto? Un poco más, nos dio 35.693.404. Nos debería dar igual. Tenemos una diferencia de 3 millones. Alguien que chequee, por favor, las ecuaciones que hicimos.
¿A todos les da el mismo valor que habíamos calculado antes, 35 millones, o a alguien les da diferente? Pues el valor calculado con esa fórmula, la anterior, da 32.676.620. 676.620 no nos debería dar igual a esto. Si utilizamos solo los 6 decimales, ¿cierto? O sea, hasta el 74. Hasta acá. Profesor, pues yo utilicé un decimal de más y a mí me da 32.676.514. Mira, yo creo que ya encuentro dónde tengo el error. Es importante que lo corrijamos y que a todos les quede claro que tiene que dar lo mismo. Entonces me voy a volver a pasar al iPad y les voy a mostrar dónde estuvo el error. Ya pueden ver el iPad. ¿Ya todos están viendo la tableta? Sí, señor. Bueno, fíjense que el error está en cómo calculamos la tasa periódica. Puede que la hubiéramos calculado mal, pero yo de pronto la apunté. Ustedes la hayan calculado bien, pero yo de pronto la apunté mal. Hay que corregirla. Entonces, fíjense que aquí me comí un 0, ¿cierto? Era 0,0407. 4. Entonces, por favor, cámbienlo acá, que es 074. Por favor, cámbienlo acá, que también es 074. Cámbienlo acá. Y cámbienlo acá. Ese valor corregido nos tiene que dar 32.676.061 pesos. Por favor, me confirman si sí les da ese valor o no. Sí, señor, sí. Sí, profe, sí, eso. Rápidamente me voy a devolver al Excel para mostrarles que con eso en mente, con la tabla que ya hicimos, con lo que ustedes vieron en las ecuaciones, digamos, el Excel tiene la gran ventaja de que yo puedo sensibilizar cualquier valor, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si la rentabilidad no es del 5%, sino de un 7%? Fíjense que solo esa diferencia hace que yo me ahorre, o que tenga ahorrado, o que se produzcan casi 9 millones de pesos más, ¿cierto? O si es un 6%, ya no serían 32 millones, sino 36. Entonces, fíjense lo poderoso que es el interés compuesto en este tipo de ejercicios si yo lograra llevarlos a la realidad. O si no puedo ahorrar 80.000 mensuales, sino 30.000 mensuales, qué sé yo. Pero lograr una mejor tasa, por ahí del 7%, fíjense que al cabo de 20 años tendría un dinero importante, ¿cierto? Ahorrado con una cifra que en teoría es muy bajita, ¿sí? Que podría ser
qué sé yo, dejar de irme en bus y caminar uno de los trayectos cada vez que fuera a la universidad, por decir algo, en el mes, ¿cierto? Con esa cifra podría, con ese esfuerzo podría alcanzar esa cifra. Hagamos un segundo ejercicio. El segundo ejercicio que yo les voy a plantear, de pronto no sea muy llamativo para ustedes en este preciso momento, pero espero que sí sea en algún momento interesante. Ya habíamos hecho, creo que en la clase pasada, un pequeño bosquejo de lo que íbamos a hablar. Y es, supongan que el día que ustedes tengan un hijo o una hija, ustedes quieren reservar un dinero. Quieren reservar un dinero para la educación de ese hijo o esa hija, sabiendo, por ejemplo, que cuando ese hijo o esa hija cumpla 18 años, ustedes van a tener que pagar unas matrículas en esa universidad. Vamos a suponer que se van a hacer 11 pagos de matrículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es decir, hacen un pago cuando su hijo o hija cumpla 18 años, 18.5, 19, 19.5, 20, 25, 21 años, 21.5, 22, 22.5, 23 años. ¿Qué valor le ponemos a esa A? Por favor, hagan un acto de fe y entiendan que eso es una A, o sea, son pagos iguales, constantes y al final de cada periodo. ¿Qué valor le ponemos a esa A? ¿Cuánto le vamos a reservar para esos semestres? Entonces, ¿dónde quieren poner a estudiar a sus hijos? ¿Cuánto creen que en pesos de hoy valdría esa matrícula que ustedes quieran reservar de un semestre? Hoy, ¿cuánto costaría un semestre? ¿Cuánto le ponemos a ese semestre? Supongamos que el semestre les cuesta 7 millones de pesos. Hoy, ¿cuánto valdría ese semestre en 18 años? Si proyectamos una inflación del 3% efectivo anual. Por lo tanto, el semestre a los 18 años sería igual a los 7 millones de pesos por 1 más el 0,03 elevado a la 18. ¿Cuánto les daría eso? ¿Sí siguen conmigo? Sí. Profe, a mí me dio 11.917.031 pesos. Entonces, esta que acabamos de hacer acá
pues era como un primer análisis de cuánto más o menos quisiéramos reservar. Entonces vamos a decir que esta A va a ser equivalente a 12 millones de pesos. Y ya nos podemos olvidar de esto que acabamos de hacer acá, abajo. Ya saben cómo lo hicimos. O sea, qué análisis medianamente hicimos para eso. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Si ponemos a rentar ese dinero a una tasa del 6% efectiva anual. Es decir, logramos un CDT que nos rente el 6% efectivo anual. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué diagrama se les parece? ¿Qué proponen? Profe, calcular primero cuánta plata se va a gastar en los semestres que va a durar estudiando. ¿Y cómo haces eso? No sé, multiplicando los 12 millones por la cantidad de semestres que va a durar estudiando. Pero no puedes hacer eso. Recuerda que el dinero tiene valor en el tiempo y no puedes sumar, porque al final eso lo que tú estás planteando es sumar los 12 millones de pesos 11 veces, ¿cierto? No puedes hacer eso porque cada uno de esos 12 millones de pesos están ubicados en momentos diferentes del tiempo. Están distanciados cada 6 meses a partir del año 18. En el 18, en el 18.5, en el 19, en el 19.5, en el 20. Yo puedo encontrar una equivalencia a eso que tú estás planteando. Puedo decir, mira, voy a encontrar una equivalencia de toda esta serie de pagos acá. Y ese, cuando digo acá, es en el periodo 17.5, ¿cierto? Es decir, si a esto lo llamo X, perdón, lo vuelvo a colocar. X es igual a la A por un factor P dado A por una I. ¿Cuál sería la I que tengo que colocar ahí? La semestral, profe. La semestral, correcto. Nominal, semestre vencido. Vamos a calcularla por acá. Sería igual a 1 más la efectiva anual elevada a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto les da eso? $0,02956. Sería 0.29. 0,2960 y 56, profe. 29.5, ¿cierto? Ujú. Para que no nos pase lo de la vez pasada, ¿no? 29.563. Ujú, sí. Listo. ¿Y N cuánto sería? Para encontrar la X, ¿cuánto sería N? Sería no sé, como la cantidad de años, pero la mitad. Pues fíjate que estamos haciendo esto en semestres, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos semestres Sí. tenemos? Arrancamos acá, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luego esto sería 11. Calculémoslo. Entonces sería 12 millones por el factor P dado A, donde el factor P dado A es igual a 1 más 0,029563 elevado a la 11 menos 1 sobre 0,029563 por 1 más 0,029563 elevado a la 11. ¿Cuánto les da eso? Me tiene que dar menos de 132 millones, ¿cierto? Pero seguramente una cifra bastante grande, más de 100 millones de pesos. Profe, me da 111 millones 111 millones, 300.717. 300, profe, dos ceros. sí, 300.717. ¿Así? Sí, señor. Muy bien. Y ahora entonces, ¿cómo calcularía P? Si ya conozco el valor en X, podría decir P es igual a X por el factor P dado F. La I podría utilizar el 6%, ¿cierto? Y la N, ¿cuánto sería N? 5.5. 5.5. Me perdí, ¿por qué? ¿En qué periodo está ubicado la X? 17.5. 18. 17.5, correcto. Está a los 17.5 años, ¿cierto? O podría haberlo hecho, lo voy a hacer un poco diferente para que nos dé exacto cuando lo hagamos en el Excel. Pues yo puedo utilizar otra vez la misma tasa semestral, 0,029563. ¿Y cuántos periodos serían? ¿Cuántos periodos semestrales está ubicado la X? Es decir, 17.5 años, ¿cuántos semestres son? 35. Exacto, 35. Muy bien, ¿cuánto les da? O bueno, si hacemos la ecuación completa, esto sería igual a los 11.300.717 sobre 1 más 0,029563 elevado a la 35. No son 111. 111, sí, qué pena. 111 millones. ¿Cuánto me daría esa P?
Pues a mí me da 40.146.300. 300 exactos. Sí, señor. Ok. Entonces fíjense que si un padre de familia decidiera proyectar eso para el futuro de sus hijos, del día que nazcan sus hijos, si tuviera 40 millones, pues, y los pongan a rentar al 6% efectivo anual, cuando tenga que comenzar a desembolsar el dinero de la matrícula, podría pagar hasta 12 millones de pesos, ¿cierto? Porque hicimos la previsión para valores de 12 millones de pesos semestrales. ¿Sí? Chequémoslo en el Excel, a ver si nos da igual. Como lo hicimos semestral, nos tiene que dar igual. Entonces, ¿qué variables tenemos? Tenemos una A, que ya dijimos que era de 12 millones de pesos. Tenemos una I efectiva anual del 6%. Tenemos una tasa nominal semestre vencido, que es igual a 1 más la efectiva anual, elevado a la 1 medio, menos 1. Esta tasa, señor, Profe, qué pena, no estamos viendo el Excel. qué pena, ya les comparto. Lleva acá, digamos, apenas las variables, ¿sí? Esa tasa la voy a redondear a 6 decimales para que nos dé igual a lo que ya hicimos en la tableta. Y los números de periodos, pues ya lo planteamos acá. Entonces tenemos periodos, tenemos valores, y tenemos por acá la equivalencia en 0, ¿cierto? Es lo que nos interesa. Voy a colocar por acá años para que nos orientemos para saber cuántos periodos pues, tenemos al final. En total, ¿cuántos periodos tenemos? ¿Cuántos semestres? 11. Vamos a pagar durante 11 semestres, pero desde que nace mi hijo hasta que sale de la universidad, ¿cuántos periodos tengo? A 17.5 y en 35, más los de los años que va a durar estudiando, que son Llegamos hasta los años 5.5. 23, ¿cierto? Hasta que cumple 23 años. O sea, serían 46 periodos. Vamos a chequearlo acá, o sea, al año 0, al 0,5, al año 1. Y debería llegar aquí a 23, ¿cierto? 23, igual. Cuando cumple 18 años, o sea, en el periodo 36, comienzo a hacer los desembolsos, ¿cierto? 12 millones de pesos todos los semestres. Por lo tanto, mi equivalencia en 0 de cada uno de los valores que tengo acá, en cada uno de estos tiempos, sería igual, utilizando la ecuación valor presente es igual a valor futuro por 1 más i elevado a la n, pues tengo que mi equivalencia es igual al valor, al valor futuro por al valor presente, perdón, que estamos haciendo algo mal. No es por, sino sobre, ¿no? Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. Entonces, Profe, señor, qué pena que hay un compañero en sala de espera. Nicolás, sí. Sí, señor, gracias, profe.
Entonces sería igual a valor presente, valor futuro sobre 1 más I, donde I la voy a dejar fija. Elevado a la N. Si quiero saber cuál es el valor presente equivalente, fíjense que solo sería sumar la columna de equivalencias y me da los 40.146.300 pesos. Lo mismo que ustedes calcularon, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda al respecto? Profe, es decir que a los 17.5 años se debe tener esa cantidad ya en el CDT, ¿sí? 111 millones tendrás a los 11 años, sí. A los 17.5 años, perdón. Tendrás ya en el CDT 111 millones. Pero fíjense que a diferencia del ejercicio anterior, aquí solo se hizo un depósito. El día que nace su hijo o su hija. El depósito que se hizo es de 40 millones de pesos. No se hizo más depósitos. Esos 40 millones de pesos van a alcanzar en el futuro para pagar la educación. En semestres de hasta 12 millones de pesos. Si hay que pagar semestres más costosos, pues no alcanza. Si hay que pagar semestres más económicos, pues al final les va a quedar un dinero. ¿Sí? Señor. ¿Dudas? Bueno. Muchas gracias a todos por conectarse. Si tienen alguna duda, la resolvemos el miércoles en la clase nuevamente. Espero que compartan en familia, que se cuiden bastante, que estén muy bien y que disfruten de esta noche de velitas, que es pues una tradición importante. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Una Hasta luego, clase, profe. una Que clase Hasta sea. luego, cortica, pero profe. espero que productiva. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.